Si Dios quiere, vamos a postergar la reunión de matrimonios. La vamos a hacer, si Dios quiere, la semana que viene, el domingo de la semana que viene. Así que mañana podrán descansar, andan muy cansados. Podrán dormir un poquito más de las 10. Los que pueden dormir hasta las 10. No sé cuántos pueden dormir hasta después, hasta pasar las 10. ¿Son sinceros? A ver cuántos. Qué valiente, ¿verdad? Bueno, me alegro, porque es domingo. Así que no hay ningún pecado allí, ninguna cosa que nos diga la Biblia que no podamos descansar. Pero si Dios quiere, fin de semana que viene vamos a tener reunión de matrimonios. ¿Amén? Amén. Y tengo un tema especial. Yo le puse como título, y usted después cuando lo compruebes verá si coincide o no. Yo hasta ahí me dio. Le puse Biblia y sexo. Por eso es para reuniones de matrimonio. Vamos a hablar todavía de un tema que me lleva tiempo, hermano. Hay tanto para sacar. Y la Biblia tanto habla de eso. Entonces, vamos a comenzar ese tema. Me gustaría que estén todos, que no se lo pierdan, que anoten. Entonces usted va a tener la sabiduría en la palabra de Dios, de cómo saber llevar cosas en su matrimonio, pero también de saber responder preguntas que tal vez no tengan nada que ver con su matrimonio, pero sí tienen que ver con sexo. Porque muchos hacen de la Biblia un tabú, como que el sexo no hay que nombrarlo porque, qué sé yo, es como algo aberrante, pecado. Sin embargo, sabemos que no es así, que la Biblia nos habla de eso. La Biblia nos educa, nos conduce a que nuestro lecho sea, dice el libro de Hebreos, sin mancilla. ¿La has leído eso? Amén. Ya lo hemos leído, ¿no? Entonces, cuando más correcto, más entendamos, más podemos acomodar. Así que, Biblia y sexo, si Dios quiere, hablaremos el domingo que viene en la reunión de matrimonio. No se lo pierdan y anoten todo lo que se va a hablar. Vamos a seguir con la parábola de las 10 vírgenes. Capítulo 25 de Mateo. Creo que no va a hacer falta leerlo, ya es un tema muy conocido, ¿verdad? Ya lo leímos total. No hace falta. Habíamos hablado, ¿verdad?, de las vírgenes insensatas y las vírgenes prudentes. Dijimos quién eran las vírgenes prudentes. Dijimos que son aquellos hermanos nacidos de nuevo, aquellos en cuyo corazón está el Espíritu Santo morando ahí, aquellos que son guiados por el Espíritu Santo a toda verdad, como dijo Jesús: cuando yo envíe al Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad. ¿Se acuerdan del libro de Juan, capítulo 16? Después hablamos de las vírgenes insensatas. Por lo que describe la Biblia, son cristianos, así se llaman, porque todo el mundo puede llamarse cristiano, hasta los testigos de Jehová dicen que son cristianos. Pero el asunto es que tengan la nueva naturaleza, haber nacido de nuevo, y que el Espíritu Santo more en sus corazones. Y dijimos que a ellos les cuesta entender y cambiar su corazón y apoyarse en la palabra de Dios, porque se supone que aquel que es nacido nuevo y tiene el Espíritu Santo es convencido y lo guía a toda verdad. Y dijimos que por eso es que hay gente que, aunque se le hable y se le hable con la Biblia, dicen: yo le creo a mi pastor, yo le creo a mi apóstol, yo le creo al profeta. Y la palabra de Dios quedó en segundo lugar. Pero aquel que tiene el Espíritu Santo, que ha nacido de nuevo, se deja guiar por las verdades de Dios y no por las del hombre. ¿Amén? Amén. Por eso dijimos que es tan difícil convencer a alguien de otra iglesia que esté parado sobre la arena. No hay fundamento en ellos. La palabra del apóstol, no importa la barbaridad que diga, es la palabra de Dios.
porque así se fundamentan ellos. Ese es el fundamento de ellos. Pero aquel que es nacido nuevo tiene el Espíritu Santo, es guiado a la verdad, pero a la verdad de Dios, a la palabra de Dios. Por eso es convencido. Por eso puede seguir a Cristo. Y Cristo dijo una gran verdad en el libro de Juan: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero las que no son ovejas de Cristo, oyen la voz de Cristo y no obedecen. ¿Y cuál es la voz de Cristo? Siempre volvemos al mismo lugar, la palabra de Dios. Es por eso que cuando tú le hablas a alguien, no importa si es pastor o quien sea, y le dices, mira, la verdad de Dios dice esto, esto y esto y esto, y él comienza a decir, esa no es una oveja del Señor. Porque la oveja del Señor oye a Cristo y le obedece, y lo sigue. ¿Se van dando cuenta? Que es un cristiano, una virgen prudente y una virgen insensata. ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Claro que sí. Ustedes son las ovejas del Señor, ¿verdad? Amén. ¿Oyen la voz de Cristo y la obedecen? Digan amén. Nos cuesta, pastor, pero sí, la queremos obedecer, a veces obedecemos, a veces no, pero sí oímos la voz de Cristo y queremos hacerlo, que nos cuesta. Entonces es una oveja del Señor. No rechaza la voz de Cristo. La que no es oveja de Cristo la rechaza, la cuestiona. ¿Entiende? Pero la oveja de Cristo no la cuestiona. Porque si se la está predicando y es tal como es, no la cuestiona, la cree. Tal vez no tenga fuerza para obedecer, pero la cree. Es una oveja del Señor. Ya madurará, ya el Señor le dará la fuerza para obedecer. Todo tiene su tiempo. Pero da una señal de que es una oveja de Cristo. Habíamos llegado entonces al primer versículo donde decía, entonces, está hablando del futuro en un contexto del capítulo 24, ¿verdad? Hablamos de todo eso. Entonces dice, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Será algo parecido, no igual. El reino de Dios. Creo que en puntos anteriores hablé un poquito de eso, donde se establece el reino de Dios. A ver si se acuerdan. ¿Dónde se establece el reino de Dios aquí en la tierra? En nuestros corazones. En la vida de los seres humanos que creen en Jesús. ¿Por qué se establece así? Porque dice que Él viene a morar ahí. Y establece ¿qué? Su reino. ¿Qué es reino? No se define como un lugar físico, cuando se habla aquí en la tierra, sino de un lugar espiritual, donde tenemos un rey que gobierna dentro de nuestros corazones. ¿Y cómo lo hace? Con leyes. ¿Y qué leyes? Las de Dios. Siempre caemos en la Biblia. Porque no puede haber un gobierno con un rey que no tenga leyes. Tiene que haber leyes. Y nuestro rey tiene leyes. Y es su palabra. Y los gobierna el Señor a través de su palabra. Es por eso que no puede haber gente que dice ser cristianas y que dice que Jesucristo es su rey y que lo alaban como su rey y lo glorifican como su rey y que la ley de Dios no gobierna su corazón. Que no sea la ley de Dios la prioridad en un púlpito. Que se cante 2 o 3 horas y se tenga 15 minutos de palabra de Dios. Ese rey Jesús no está gobernando en esa iglesia ni en los corazones de aquellos que dicen ser cristianos. ¿O no es así? El discurso de Dios, su palabra, debe ser lo primero en la iglesia. Debe permanecer allí. Debe ser dado siempre. Tiene que tener su tiempo. Porque es necesario que Dios nos hable. Y nos va a hablar a través de la palabra de Dios. Por eso Jesús en Juan 18:36 dijo, mi reino no es de este mundo. Porque si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no sea entregado a los judíos. ¿Se dan cuenta que Jesús dijo, mi reino no es de este mundo? Pero nunca descartó que su reino no sea establecido en nuestro corazón, porque él mismo cuando empezó a predicar, su primera predicación, él comenzó a decir, arrepentíos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. No se está contradiciendo Jesús.
Estaba hablando de que su reino es un reino espiritual establecido en el corazón de los humanos y no un reino físico. Pero un día habrá un reino físico. Gloria al Señor. También dice el libro de Efesios que estamos sellados por el Espíritu Santo y que Él es las arras del Espíritu. Es la garantía. ¿Qué garantía? Arras es garantía, es anticipo. Dios nos dio el Espíritu Santo garantizándonos que no solamente somos hijos de Dios, sino que un día nos llevará cuando Él regrese. Y que el reino de nuestro Padre Celestial nos pertenece también. Eso es arras, el anticipo, la garantía de que un día heredaremos el reino de los cielos cuando Cristo venga. También 1 Corintios 3:16 dice que somos templo del Espíritu Santo. Somos la morada del Espíritu Santo, del Dios Todopoderoso, del Dios Omnisciente, del Dios Omnipresente. Mora en nuestro corazón. Por eso el libro de Santiago dice que Él nos anhela, el Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nuestro corazón, nos anhela celosamente. Hay un celo del Espíritu Santo por nosotros. ¿Pero en qué sentido? Cuidándonos del otro y del pecado. ¿Se entiende? Gloria a Dios. El reino, el griego, significa autoridad real, soberanía, dominio. Entonces, cuando se habla del reino de Dios, es el gobierno espiritual de Dios en el corazón y la vida de las personas que se someten a la voluntad en la tierra. ¿Por qué dice vírgenes? Solteras significa en el griego doncellas, jóvenes que acompañaban al novio o a la novia a la fiesta de las bodas. En el contexto espiritual representan a todos aquellos que profesan ser seguidores de Cristo y esperan su retorno. A ver, un verdadero hijo de Dios siempre tiene en su mente el regreso de Cristo. Veo que hay otros que ya han desechado el regreso de Cristo. Ya no creen en el arrebatamiento. ¡Qué locura! Pero la Biblia nos habla que Cristo regresa y Él mismo dijo que un día iba a venir. Juan 14:1 dice: creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, pues voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde vamos a ir entonces? A las moradas donde hoy Cristo está preparándolas. Así nos quiere llevar. Hay muchos que no creen en el arrebatamiento. Dicen que el arrebatamiento es la segunda venida. Yo no estoy de acuerdo con eso. Porque si Cristo viene, nos juntamos en el aire, como dice 1 Tesalonicenses 4:16 y 17, y se establece su reino, entonces ¿por qué Juan 14 dice que nos viene a buscar y nos va a llevar allá, a las moradas? ¿Dónde son las moradas de Dios? ¿En la tierra o allá en el cielo? En el cielo. Hay algo que no coordina. ¿Verdad? Son todas doctrinas que se escuchan por ahí hoy día. Pero Jesús mismo dijo que Él vendría, fue a preparar lugar, no aquí en la tierra, porque si no lo veríamos. No, dice que Él fue a preparar lugar allí, donde está el Padre, para que cuando Él venga los tome y nos lleve para allá, dice. ¿Va notando la diferencia, verdad? Gloria a Dios. Vírgenes, en 2 Corintios, son versículos muy conocidos, 11:2. Vamos a leerlo, ya que estamos ahí. Habla el apóstol Pablo cómo es ser una virgen en el sentido espiritual. 2 Corintios 11:2 es otro versículo muy conocido. En la traducción en lenguaje actual, si la tenés, dice: porque os celo con celo de Dios, pues os des desposado con un solo esposo. 2 Corintios 11:2. Para presentaros como una virgen pura. ¿Quién es el encargado de preparar a la iglesia para presentársela a Cristo?
En este caso el apóstol, el que se desvivía, ¿verdad?, teniendo las revelaciones de Dios y procuraba que sus cartas llegaran a todas las iglesias. Aunque él viajaba y visitaba las iglesias, no es como en este tiempo, que uno puede viajar y si quiere viajar rápido y es en otro país, pueden viajar en avión y están enseguida. En aquellos tiempos usaron las cartas, por eso gracias a Dios quedaron las cartas escritas y de eso se formó la Biblia. Y Pablo dice, porque os celo con celo de Dios. Ese es el verdadero trabajo, el verdadero corazón de un pastor. Tener celo de Dios. Porque dijimos anteriormente que Santiago dice que el Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nuestro corazón, ¿qué pasa? Nos anhela celosamente. Si eso puedo sentir yo en mi corazón, como pastor, es lo que Dios siente por ustedes. Entonces dice, a ver cómo dice acá, Dios ha hecho que yo me preocupe por ustedes. Lo que quiero es que ustedes sean siempre fieles a Cristo. Ese es el deseo de un buen pastor. No es el deseo de un buen pastor, Señor, a los ricos, mándalos a las naciones. No digo que no esté bueno eso. No estoy diciendo que no sea bueno que ustedes prosperen. Pero el sentir del apóstol Pablo era el sentir de Dios. Lo que quiero es que ustedes sean siempre fieles a Cristo. Ese es el deseo de un buen pastor. Enseñar la palabra de Dios, que la obedezcan. Y eso demuestra fidelidad. Porque, imagínense, yo veo que no vienen todos los hermanos y me siento mal. Es lo que Dios también siente. Porque compartimos el Espíritu Santo. Mejor dicho, no compartimos. Yo tengo al Espíritu Santo y siento lo que Dios siente. El Espíritu Santo siente lo que Dios el Padre siente, lo que Cristo siente. Tristeza. ¿Por qué? Porque no es muestra de fidelidad. ¿Se entiende? Entonces dice, lo que quiero es que ustedes sean siempre fieles, es decir, que sean como una novia, una desposada, ya comprometida. Nosotros como iglesia ya estamos comprometidos ¿con quién? Con Cristo. Porque cuando Él venga vamos a celebrar ¿qué? Una boda. Para casarse. Que le es fiel a su novio mientras esperamos. Nos mantendremos como fieles a nuestro novio. ¿Quién es? Cristo. Y eso es lo que más cuesta, ¿verdad? Es una lucha. Y se mantiene pura para Él. Esta versión dice como una virgen pura. Por eso coinciden las palabras del apóstol Pablo con las palabras de Cristo. Entonces el reino de los cielos será como 10 vírgenes. Tomaron sus lámparas. La lámpara de Dios, en el Salmo 119, versículo 105, ¿qué dice? Muy bien, se acordó. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y lumbrera? O sea que la lámpara simboliza la palabra de Dios, la que nos corrige. Tomaron sus lámparas. La lámpara de Dios es su palabra de continuo en nuestra vida, que nos prepara para ese encuentro y nos limpia. Jesús, hablando a sus discípulos en Juan 15, 2 y 3, lo vamos a leer. Juan 15, 2 y 3. ¿Qué dice? Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. ¿Y cómo lo limpia? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cómo se limpia la planta, el pámpano? La palabra de Dios. ¿Qué somos nosotros? Con la palabra de Dios. La lámpara nos trae limpieza. Los discípulos, cuando fueron llamados por Cristo, no fueron automáticamente limpios. Acá le está hablando cuando ya el ministerio de Cristo había pasado bastante tiempo. Y al oírlo tanto a Jesús hablar de la palabra de Dios, ¿qué les pasó? Según Jesús,
ya habían quedado limpios. Dice, vosotros ya estáis limpios. Por la palabra que yo, dice Jesús. ¿Qué trae al corazón del ser humano que se convierta a Cristo la palabra de Dios con el tiempo? Limpieza. Limpieza. Entonces la limpieza no es automático. Ahora, el perdón de pecados, cuando una persona se convierte a Cristo, de los pecados pasados ya fueron borrados, los limpia. Pero hay un proceso de santidad. Proceso quiere decir que es a largo tiempo. Y esa santidad viene a través de la enseñanza de la palabra de Dios, que nos va limpiando, nos va desgajando. ¿Para qué? Para que seamos esos árboles frutales que demos más fruto. Entonces, para que demos más fruto, ¿qué necesitamos? Limpieza. Limpieza, poda. Y es por eso que hay que enseñar la palabra de Dios. Si una iglesia que no se enseñe, que solo sea mensajes motivacionales, que hagan llorar solamente a la gente nunca va a dar fruto. La gente nunca va a cambiar. Va a haber quienes son rebeldes y no van a cambiar nunca. Les pasa a ellos, les pasa a nosotros también. Pero aquellos que realmente toman en serio las cosas de Dios, cuando quieran acordarse, van a sentir limpios, van a estar limpios. Y se van a dar cuenta que están llevando fruto. Los van a saber fieles en la iglesia, que están sirviendo a Dios, porque algo pasó en el corazón. Fue la palabra de Dios que los limpió. Y es por eso que se han puesto árboles fructíferos que comienzan a dar muchos frutos. Amén. Amén. Libro de Efesios 5:26. 5:26, 27. Efesios. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios. Está hablando del matrimonio y de someter los unos a los otros. Dice que Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. Dice, para santificarla. ¿Cuál es el trabajo de Cristo? Santificarla, ¿qué? A la iglesia. Y lo hace a través del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios. El agua simboliza, el agua simboliza la palabra de Dios. Porque el agua, ¿qué hace cuando uno se baña? Limpia. Limpia. La palabra de Dios también limpia, tiene el efecto de limpiar nuestra vida espiritual. A fin de presentársela a sí mismo. ¿Quién hace el trabajo? ¿El pastor o Cristo? Según el apóstol Pablo, los dos. Porque acá está diciendo que, está hablando de Cristo, a fin de presentársela a sí mismo, no yo, sino Cristo está diciendo. Y lo hace el trabajo a través de un pastor, que enseña la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué está preparando Cristo? Una iglesia gloriosa, esplendorosa, con esos atavíos como esas novias, ¿verdad? Ricachonas, que se ponen grandes vestidos, con grandes colas, qué sé yo. Veo un escenario esplendoroso, pomposo, donde toda la gente o parientes o seres queridos se asombran, ¿verdad? Se ve una novia gloriosa. En el sentido espiritual, eso es lo que quiere ver Cristo, lo que está haciendo Cristo con la verdadera iglesia. ¿Y cómo se nota eso que es gloriosa? Por la limpieza de la palabra de Dios. Imagínense esto usted. Cristo mirando las iglesias. Ve la iglesia de acá, ve la iglesia de allá. Y ve una iglesia donde no se enseña la sana palabra o no le dan bolilla a la palabra de Dios, solamente a la alabanza. ¿Verá Cristo una iglesia gloriosa ahí? ¿Que se está santificando por su palabra? Entonces no hay ninguna iglesia gloriosa. Tiene un vestido de novia, pero muy pobretón. Manchado, podríamos decir, hasta sucio. Eso no tiene nada de gloria.
Pero qué lindo es cuando Cristo ve una iglesia que tiene un gran vestido, pero que está blanco, que está limpio, y por ahí se mancha y se le vuelve a retocar y queda limpio nuevamente, porque ese es el trabajo que está haciendo el Señor a través del Espíritu Santo y los pastores, para presentársela a sí mismo, y lo hace a través de la palabra de Dios. ¿Cómo nos preparamos mientras esperamos el regreso? Con su palabra, la provisión continua del Espíritu Santo. Colosenses 3:16, esa introducción en lenguaje actual, perdón, nueva traducción viviente, perdón que te haga cambiar. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. El mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. ¿Qué quiere el Señor? Que nos llenemos de la palabra de Dios. Y no a todos les gusta leer la Biblia, a no todos les gusta memorizar la Biblia, y no a todos les gusta escuchar mensajes de la palabra de Dios. Pero aquí dice algo contundente. Acá dice de otra manera, dice, la palabra de Cristo more en abundancia. En abundancia. Cuando un corazón de un hermano o una hermana está llena de la palabra de Dios, es muy difícil que tenga pensamientos malos. No digo que no lo va a tener, es imposible que escapemos de eso. Pero al tener abundancia de la palabra de Dios en su corazón, que el corazón simboliza la mente, ¿qué va a pasar? Va a tener pensamiento de la palabra de Dios, de cosas buenas. Es por eso que es necesario, dice, el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos, canciones espirituales a Dios en un corazón agradecido. Esa es la vida de un cristiano, hermano. Esa es la vida de una virgen prudente, que continuamente se está abasteciendo de aceite a su lámpara, que es la misma palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la inspiración del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Es el agua. Es la llenura del Espíritu Santo, la palabra de Dios. Alguien que es lleno del Espíritu Santo es alguien que es controlado por el Espíritu Santo, pero a través de la palabra de Dios. Cuando se habla de llenura, se habla de control. ¿Quién tiene el control en el corazón en mi corazón? Si yo estoy lleno del Espíritu Santo, la palabra de Dios tiene el control sobre mi vida. Eso es una persona llena del Espíritu Santo, quien es controlado por la palabra de Dios. Pero cuando alguien no es controlado por la palabra de Dios y es controlado por otros pensamientos, es una persona que no se está llenando del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, de los himnos, de los salmos, de oraciones con agradecimiento. ¿Me van siguiendo, verdad? Eso es ser una virgen prudente. Entonces no se puede esperar y salir a recibir al novio sin lámpara y con aceite de reserva. Esto es igual a la llenura del Espíritu Santo y a una preparación continua. Tardándose el esposo. El versículo 5 de Mateo 25. ¿Qué les pasó? Vamos para allá. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. El tiempo que se ha prolongado a su regreso ya lleva más o menos ¿cuánto? Desde que Cristo vino hasta nuestro día. Más o menos. 2000 y pico de años. 2026 años. ¿Y equivale a cuánto? A 2 días. 2003. 2 días de Dios. Porque 1000 años es como un día es como 1000 años. La palabra cabecearon
Es la palabra en el griego nustazo, que significa dar cabezada por el sueño. ¿Se entiende, verdad? Es clarito eso. Se durmieron. Es otra palabra en el griego que significa caer en un sueño profundo. Cabecearon hasta quedarse dormidas profundamente. Las prudentes, pero también las insensatas. Fíjense que yo digo que dormirse, para mí, antes de estudiar esto, para mí estaba mal que las prudentes se hayan dormido. Pero cuando termina la parábola, no hay una queja de que se durmieron. La queja es que no las conocía y que no tenían reserva de aceite. Esa fue la queja grande. Pero no que se hayan dormido. Bueno, ¿lo notan ustedes o no? Porque se durmieron tanto las prudentes como las insensatas. No parece algo malo el dormir, sino estar preparados para el encuentro con su novio, con aceite en las lámparas y reserva para su continuo alumbramiento. Yo investigando esto, porque me interesaba mucho esto, investigué, dice que los padres de la iglesia son los que compartieron el primer siglo, final del primer siglo y el segundo siglo. Son los discípulos de los apóstoles del Señor. A esos se les llamó padres de la iglesia. No es padre de la iglesia como los padres curas. No. Se les llamaron padres de la iglesia a esos hombres. Ellos tenían este pensamiento acerca de esa interpretación. Dice, para ellos era la muerte de los cristianos, que cuando Cristo regrese, serán despertados y resucitados por esto. Porque cuando miramos la palabra de Dios acerca de los que mueren, en vez de ponerle muerte, la palabra de Dios aquí en la Reina Valera le pone se durmieron, están dormidos, como si estuvieran en un sueño espiritual. Yo comparto esto, lo que dicen los padres de la iglesia, pero me queda un cabo suelto ahí. Yo digo, pero sí, pero hay un cabo suelto ahí. Entonces, según ellos, la larga espera, que ya llevamos 2 días de Dios, 2000 años para acá, ya se durmieron un montón esperando a Cristo. Se murieron y tienen que ser despertados. ¿Va de acuerdo a lo que está ahí? Sí. Pero en 1 Corintios, como también en 1 Tesalonicenses, 1 Corintios 15, vamos a mirar allá, vamos para allá, vamos a ver otra cosa allí. 1 Corintios 15, 51. Ponelo ahí también, lo vamos a leer. Sí, traducción en lenguaje. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Ahí aparece el eufemismo. En vez de decir no todos vamos a morir, dice Pablo. Pero en la Reina Valera dice no todos dormiremos. Pero todos seremos transformados. ¿Cuál es la noticia de aquí? En los últimos tiempos, cuando Cristo regrese. Que no todos van a estar muertos. Que no todos van a estar muertos. Que va a haber una generación de cristianos, miles y miles, que van a estar vivos esperando a Cristo. Entonces ya esto ya no concuerda con lo que dicen los padres de la iglesia. Concuerda a medias, ¿verdad? Dice, vamos como dice la otra traducción. Les voy a contar algo que Dios tenía en secreto, pero fue revelado a Pablo en el primer siglo. Un secreto de Dios reveló Pablo. No todos moriremos. Veo que ahora aparece la palabra no moriremos. En la Reina Valera dice no todos dormiremos. Pablo se contaba, hermano, con el regreso de Cristo esperándolo vivo. ¿Pero qué le pasó a Pablo? Se murió. Se durmió, como dice la parábola. Se murió, se durmió. Cabeció y se durmió. Así que Pablo está contado con las vírgenes prudentes dormidas. ¿Entienden? No todos moriremos, pero todos seremos transformados. ¿Qué nos va a pasar? ¿A los muertos y a los vivos? Vamos a ser transformados. Los que estamos vivos también vamos a ser transformados juntamente con los muertos.
Y fíjense el resultado de esto. En un abrir y cerrar de ojos, milésima de segundo va a ser la transformación. ¿Cómo era la palabra transformar? Metamorfosis. Nos va a ocurrir una metamorfosis. Vamos a pasar de ser cuerpos corruptibles a cuerpos incorruptibles, que nunca más se van a morir. En un abrir y cerrar de ojos. Cuando Cristo vuelva va a pasar. Se oirá el último toque de la trompeta y los muertos volverán a vivir. Ahora imagínense cuando se abran esas tumbas. Aquí en Dubái, en todos lados. Oh. No van a saber qué responder a las autoridades. A no ser que hayan conocido la palabra de Dios y que se hayan hablado de la venida de Cristo y de estas cosas. Lo van a asociar, hermano. Muchos van a asociar esto. Y muchos que se quieren van a asociar esto. ¿Qué pasó en el cementerio de Tuay? Que hay tantas tumbas removidas. Hay lugares que están removidos en el campo. Porque debe haber cuerpos de cristianos que hace 2000 años que están muertos por ahí en el campo. En Egipto, qué sé yo. Todo el mundo. Se van a asombrar. Ver las tierras revueltas, las tumbas revueltas. ¿Qué pasó? La venida de Cristo. Eso va a ser una noticia mundial, hermano. Imagínense cómo van a estar los noticieros. Tratando de buscarle alguna teoría de lo que pasó. No sé si le van a creer a los cristianos. Tal vez van a inventar otra teoría. No sé qué va a pasar. Y los muertos volverán a vivir para no morir jamás. ¡Qué buena noticia! ¿O no es así? Los que aman la vida no van a morir jamás. Van a tener vida eterna. Y nosotros seremos transformados. Los que estamos vivos, dice Pablo, también vamos a ser transformados. Dios cambiará estos cuerpos nuestros que mueren y se destruyen por enfermedades, se envejecen, por cuerpos que vivirán para siempre y que nunca serán destruidos. ¿Qué tal con eso? Estaba escuchando una noticia que China inventó un reactor nuclear, fuera de serie. Es 50 veces más poderoso y más caliente que el sol mismo. Imagínense la locura de China. Más inteligentes los chinos. Si nosotros somos transformados en ese cuerpo, nada nos puede destruir, nos pueden arrojar ahí. No va a pasar nada. ¿Por qué? Porque ahí dice que nuestros cuerpos jamás podrán ser destruidos. Mire usted, qué locura. Eso es lo que nos espera, hermano. Esa es la esperanza del cristiano verdadero. Al que se le enseña Biblia tiene esta esperanza. Qué maravilloso es. Cuando esto suceda, se cumplirá lo que dice la Biblia. La muerte ha sido destruida. No tiene ya más potestad sobre nosotros. El pecado produce la muerte. Perdón, versículo 55. ¿Dónde está ahora su victoria? ¿Dónde está ahora su poder para herirnos? Mire, vamos a festejar el día en que Cristo venga. No solo porque nos vamos a encontrar con Cristo, no solo porque vamos a tener un cuerpo glorificado, sino porque nos vamos a burlar de la muerte. No va a tener ninguna potestad sobre nosotros. Esta versión lo dice de otra manera, ¿no? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? No vamos a salir con una sonrisa, los cristianos. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Los que murieron, por ejemplo, que experimentaron la muerte, van a decir, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Porque se van a ver con ese cuerpo transformado. Van a ser palabras que van a salir de los cristianos, de los que han muerto principalmente. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Se da cuenta que está hablando de los cristianos que murieron. Y van a mirar el sepulcro y ¿dónde está el sepulcro, tu victoria? Ya no me pudiste retener más. Qué locura, ¿verdad? Lo que se va a vivir en el arrebatamiento de la iglesia. Bien, hasta ahí. El cansancio de la espera trae sueño. Se pierde el fervor. Esto ya nos tocaría a nosotros que estamos en vida todavía. Que nos podemos dormir, espiritualmente hablando. El cansancio de la espera trae sueño. Se pierde el fervor. ¿No pasa eso?
y una mente no muy concentrada, llena de preocupaciones, distraída, y hasta inactividad en el servicio a Dios, a la iglesia, y falta de fuerzas. Eso podríamos ponerlo como un sueño o quedarse dormido. Pero dije yo que no había problema porque no hay una crítica de Cristo en ese sentido. ¿Sí o no? Pero eso no significa, hermano, que aunque estemos cansados no podamos seguir acumulando aceite. Vamos a suponer nomás. Usted todos los días ora 15, 20 minutos, supongamos que lo haga. Lee capaz que la Biblia media hora o una hora, no sé cómo hace usted. Pero tiene una semanita complicada. Está llegando a la casa tal vez 7, 8, 9 de la noche. No ha leído suficiente la Biblia, no ha orado. Pero el cristiano prudente, ¿qué hace? Está sin fuerza. Señor, no voy a orar 15 minutos porque estoy orando y me duermo. Pero estoy aquí, Señor. ¿Qué está haciendo? Está teniendo una relación con Cristo, íntima, y está acumulando aceite. La semana anterior estuvo acumulando mucho aceite. Esta semana poco, pero está acumulando aceite. Así es la Virgen prudente. Nunca deja de abastecerse de aceite. Nunca. Puede tener 1000 problemas y terminó su día a las 12 de la noche, pero yo tengo que estar de rodillas ahí. Tengo que hablar con Dios. Tengo que acumular aceite. Tengo que tener mi comunión con Él. Eso es ser una Virgen prudente. ¿Le ha pasado a usted eso? A mí me pasa. A veces no me alcanza el tiempo el día. Pero no puedo dejar de orar. No puedo estar de rodillas un rato con el Señor. Porque he entendido que tengo que ser una Virgen prudente quien espera a su esposo. Tengo que tener aceite de reserva. Porque si no soy lo contrario, una virgen insensata, necia, descuidada, que no se está proveyendo de aceite. ¿Va entendiendo la diferencia? Yo sé, hermano, yo he vivido y he trabajado en la construcción, porque es un trabajo pesado. Y a veces se trabaja todo el día. Pero eso no significa que no le demos un tiempo a Dios. Siempre se puede. ¿O no es así? ¿Hay tiempo para el celular o no? ¿Hay tiempo para mirar televisión? ¿Cómo no hay tiempo para ello entonces? ¿Cómo que no? Sí se puede hacer. Entonces, ¿qué debemos salir? De la insensatez y ponernos en la prudencia. Ser vírgenes prudentes. Siempre estamos acumulando aceite todos los días. Todos los días estamos acumulando. Porque estamos esperando a nuestro Señor. Cuando suene la trompeta, vamos a salir a recibirle con aceite. Y uno dirá, bueno, pero no tengo, pero tenés suficiente, vas a tener suficiente para entrar. Versículo 6. A la medianoche se oyó el clamor. He aquí viene el esposo. La medianoche para las personas de aquella época hacía hora que ya estaban durmiendo. Pero estas vírgenes que estaban esperando, estaban ansiosas. Por lo tanto, aunque las personas de aquella época se dormían temprano, porque el cenar para ellos era apenas entraba el sol, quiere decir que después que comían no se ponían a mirar televisión ni celular porque no había. ¿Qué hacían? Se acostaban a dormir. Más de tener una charla ahí a la luz de las lámparas, no era mucho. Y tampoco le podían estar mucho tiempo porque si se consumía todo el aceite y eran gente pobre, el aceite era energía y la energía hay que pagar. Entonces, las vírgenes que sabían que se avecinaba una boda estaban ansiosas y tal vez aguantaban más horas esperando. Y dice que a la medianoche ya las personas que ya estaban hace rato durmiendo. Para nosotros, desde que creímos, escuchamos que Cristo viene y han pasado años y no ha regresado, sería como un retraso y eso trae sueño y cansancio. ¿Sí o no? Todo eso pasa.
La medianoche habla del regreso de Cristo y las señales del último tiempo que habla Mateo 24. Ya estamos, yo creo que ya estamos en la medianoche. ¿Por qué? Porque las señales lo anuncian. Vamos al libro de Mateo 24 ahí y veamos lo que está pasando en esa medianoche. Mateo 24, 5. Jesús está dando la respuesta de lo que pasará en los últimos tiempos. La medianoche habla de una oscuridad profunda, ¿verdad? Entonces dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Eso, oscuridad, asócialo con tinieblas y con maldad. Eso es medianoche, hermano. Entonces estamos viendo la medianoche, viendo la oscuridad del pecado, que también se ha metido en aquellos que dicen ser cristianos. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Hablando la palabra de Cristo es ungido. O sea, vendrán muchos falsos ungidos. Veo que hay muchos que les gusta decir, yo soy el ungido del Señor. Y cuando lo escuchan predicar, digo, ¿qué ungido del Señor es ese? Porque ¿qué espíritu le puede guiar a decir tantas barbaridades que no tienen nada que ver con la Biblia? Pero ellos mismos, por orgullo propio y para presumir que son siervos de Dios, tienen que decir sí o sí que son ungidos de Dios. Tienen que poner la firma para que la gente los acepte que ellos son ungidos. Pero escuche bien esto. Los verdaderos siervos de Dios que usted escuche por internet, nunca se van a salir con eso. Nunca van a afirmar que son verdaderos ungidos. Escúchelo, va a ver. Nunca se van a presentar, yo soy el ungido del Señor. Yo hablo las verdades de Dios como corresponde. Nunca presumen así. Yo no les puedo escuchar, nunca los he escuchado decir una cosa así. Nunca se presenta con eso. Al contrario, hay uno que dice, que a veces le da ganas de decirte, yo soy un siervo inútil. Mire hasta dónde. Pero los que son falsos ungidos y que quieren hacerse notar y que quieren hacer que todo el mundo sepa que son verdaderos siervos de Dios, dicen, yo soy el ungido de Dios, yo soy el apóstol y el ungido del Señor, yo soy el profeta. Están presumiendo. Esos son falsos. Su carta de representación es esa. El verdadero siervo de Dios no se presenta así. Ni siquiera quiere decir que es pastor. Entiende que es un siervo nada más. ¿Qué diferencia? ¿O no es así? Hay diferencia. Nótelo, hermano. Escúchelo usted. Se va a dar cuenta de eso. Por eso creemos que estamos en la medianoche. Versículo 6. Y oirán de guerras, rumores de guerra. ¿No está pasando esto? ¿Está despiol en el mundo? Se teme de una tercera guerra mundial por todo el armamento que hay. Todo el mundo se está armando, todos los países están gastando plata para armarse. Hay una expectativa de una guerra mundial. Oiré de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. ¿No está pasando eso? ¿Qué hay principio de dolores? Todo lo que está pasando en el mundo, la gente... Debe haber pocos países que no se quejan de su gobierno y de lo que está pasando en el mundo. Pocos. Todo el mundo se queja. Porque los afecta de una manera u otra. Gobiernos malos, guerra, peste, hambre, todo. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Es lo que está pasando. La hora ya está avanzada. La hora está avanzada. Han invadido la oscuridad. No solo el mundo siempre estuvo en la oscuridad, las personas del mundo. Ahora la iglesia, la oscuridad lo ha invadido. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La palabra maldad es anomia, vivir sin ley. ¿Sin ley qué ley? La ley de Dios. Muchos ya se han enfriado por no vivir la ley de Dios. Jesús dijo estas palabras: el que me ama, mi palabra guardará. Eso es vivir con ley.
¿Cómo cuidamos que el amor hacia Dios no se enfríe? Cuando guardamos su palabra. Y si guardamos su palabra, no podemos ser considerados en que esa maldad que está hablando acá ha llegado a nuestro corazón. ¿Me van siguiendo, verdad? Y esa es la noche avanzada, hermano. Yo creo que ya estamos en esa noche avanzada. Es por eso que cuesta tanto esforzarse. A las insensatas y a las prudentes, porque todas se durmieron. ¿Se dan cuenta cómo esperó la venida de Cristo? Con mucha dificultad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la noche está avanzada, la noche de la maldad. Son tiempos oscuros de maldad, de enfermedad, de guerra, de hambre y terremotos, de falsos profetas, falsos ungidos. Versículos 7 y 9. Dice: entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. ¿Qué simboliza el aceite? Ya dijimos que el Espíritu Santo, pero también una buena relación con Dios a lo largo de la espera, porque fueron prudentes, diligentes y previsoras, acumularon aceite, porque si se tardaba el esposo, y así pasó. Entonces, si hay algo que el Espíritu hace cuando nosotros oramos, dice que Él intercede, dice el libro de Romanos 8, con gemidos indecibles. Quiere decirse que el Espíritu Santo en nuestras oraciones está interviniendo también. ¿Me van siguiendo, verdad? Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Llevarnos a tener una buena relación con Cristo, con el Padre. Eso simboliza el aceite. Las prudentes entraron y se cerró la puerta. Versículos 10 y 11. ¿Por qué? Porque será en un abrir y cerrar de ojos. Porque también cuando le pidieron aceite a las prudentes le dijeron: para que no nos falte a nosotras, vayan a las que venden. Y cuando volvieron, ¿qué pasó? Ya las puertas se habían cerrado. Y cuando golpearon, el esposo dijo, el novio dijo: yo no les conozco a ustedes. Él respondió: no las conozco. Esa palabra en el griego es ginosco, que significa relación íntima. Miren lo que describe el diccionario. Jesús no está diciendo que no tiene información de ellas. Lo que dice es: no tenemos la clase de relación que tú asumiste que teníamos. Lo voy a leer otra vez y lo vamos a explicar. Jesús no está diciendo que no tiene información de las vírgenes insensatas. Lo que está diciendo: no tenemos la clase de relación que tú asumiste que teníamos. Porque no las conozco, ginosco, significa relación íntima. ¿Cómo se puede explicar eso? Yo saqué un ejemplo de lo que a mí en la fábrica me pasaba cuando estaba a calzar, que había mucha gente y había 3 turnos. Cuando yo salía de la fábrica entraban compañeros a ese turno. Cuando yo entraba a la fábrica había compañeros que ya terminaban el turno y salían. Pero como había diferentes sectores, y en particular yo estaba en un grupo ahí que eran las máquinas bordadoras, yo me relacionaba con ese grupo, con eso me conocía, con eso yo había abierto mi corazón, nos relacionábamos, los conocíamos, ellos sabían que yo estaba casado, que tenía hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo de la misma de ellos, donde vivían y todo eso. Pero con aquello que yo salía y entraba, y estaba en otros sectores, yo los conocía porque los veía todos los días, y de algunos tenía información de cómo se llamaban, pero no tenía una relación íntima con ellos. ¿Se entiende? Tenía información de ellos que trabajaban en calzar, que estaban en cierto sector, algunos conocían su apellido, pero no tenía una relación íntima con ellos. No los conocía a profundidad. ¿Se entiende? Eso es lo que está diciendo Cristo acá: no los conozco. No es que no tenga información, es que nunca tuvo una relación con ellos. O que ellos tuvieron una relación con Cristo.
en una relación íntima, de conocerse como si fueran amigos, parientes o hermanos o seres queridos. Eso es lo que le pasó a las becas insensatas. Jesús tiene información de ellas, pero nunca tuvo una relación con ellas. Las prudentes sí. ¿Y por qué tuvieron una buena relación Jesús con las prudentes? Porque hacían lo que Él les decía. Mis ovejas oyen mi voz, me obedecen y me siguen. Las insensatas tuvieron también la enseñanza o la palabra de Dios, no la conocían, pero si no la conocían tampoco la practicaban. Y eso nos lleva a ¿qué? A no tener una buena relación con Dios. ¿Me van siguiendo, verdad? Trato de explicarlo lo mejor posible. Las insensatas estaban convencidas de que tenían una relación de amistad garantizada para poder entrar a la boda. Y no fue así. Se les prohibió entrar. No existía ninguna relación de amistad con Cristo. Pero estaban convencidas que también eran cristianos. Como nosotros. La palabra de Mateo 7, que ya leímos el jueves pasado, y vamos para allá. Mateo 7. Versículo 21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, el día del juicio, ante el trono blanco, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces Él les declarará, nunca os conocí. Es la misma palabra ginosco, relación íntima. ¿En qué basaban ellos su relación? ¿Se acuerdan lo que dije el jueves? Los milagros, las profecías. Y en que echaban fuera demonios. Si lo ponemos en el contexto de hoy, de la actualidad, eso pasa. ¿Qué más le van a decir a Cristo? Mira, Cristo, teníamos miles de almas. Hicimos grandes templos. Señor, yo me enriquecí porque tú me prosperaste. Eso le va a decir, yo no te conozco. Ellos basan su relación con Cristo en la prosperidad material, en echar fuera demonios, en milagros. Y si no los pueden hacer, los inventan, porque así pasa. En profetizar mucho. Por ahí atinan una cosa y por ahí no. Hace muchos años Guillermo Maldonado vino acá y profetizó un mundial anterior y que dijo que Argentina iba a ganar y no ganó. En los videos están ahí. Eso es tener una buena relación con Cristo. Eso es lo que le van a presentar a Cristo. Y Cristo le va a decir, yo no los conozco. Nunca tuve una relación con ustedes íntima. ¿Se dan cuenta de lo que es ser insensato y que es ser prudente? Tener una relación íntima, experimental, no solo intelectual de conocimiento, es la palabra ginosco, también en Mateo 7. Es decir, que nunca tuvo una relación íntima de amistad, experimental. Así como Enoch, yo puse el ejemplo, que caminó con Dios. ¿Por qué Enoch caminó con Dios? ¿Qué significa caminar con Dios? Es escuchar la voz de Dios y seguirlo, obedecerla. Mis ovejas, vuelvo a repetir, oyen mi voz, me conocen y me siguen. Eso es caminar con Dios. Eso es lo que Enoch hizo. Lo que oyó de Dios, lo obedeció. Hizo la voluntad de Dios. Por eso dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Significa que vamos a hacer las cosas al pie de la letra, no nos vamos a equivocar. Pero nos estamos forzando ahí, queremos eso. El verdadero cristiano, por más débil que sea y que tenga muchas fallas con el pecado, siempre está mirando a agradar a Dios. Le duele ofender a Dios. Ese es un corazón de un verdadero cristiano. Porque hay alguien que lo entristece así, que lo convence de eso. Es el Espíritu Santo. Le hace sentir eso.
Pero el que no es un verdadero cristiano no le importa un comino si peca. No le importa nada. Ese no es un verdadero cristiano. El Espíritu Santo no lo convence. ¿Y por qué no lo convence? Porque no está en él. Es frío como un témpano de hielo. Le da lo mismo si viene a la iglesia o no. Le da lo mismo si peca o no. No le importa. No le duele. El verdadero cristiano sí le duele entender a Dios. ¿Y eso es ser fiel a Dios? Sí. ¿Eso es ser la voluntad de Dios? Sí. ¿Eso es un verdadero? Sí. ¿Se acuerdan de... Y voy a dar otro ejemplo que viene ahora a mi mente. ¿Se acuerdan de David? ¿Qué dijo Dios a Samuel? Yo ya me he elegido un hombre que es conforme a mi corazón. Ah, pero se mandó un montón David, ¿o no? Pero nunca quitó Dios y dijo Dios a Samuel o a los profetas Natán, dijo, yo me equivoqué. Este hombre de David pensé que era conforme a mi corazón, pero no, nada que ver. ¿Acaso Dios no sabía que David iba a pecar? ¿Eso quitó que fuera conforme al corazón de Dios? ¿Y por qué no? Porque cuando él pecó, y aunque se endureció en partes, se terminó arrepintiendo. Se dio cuenta que ofendió a Dios y le dolió. Pero notemos la otra diferencia. Miremos a Saúl. Fue confrontado por Samuel. Le dijo las cosas como son. ¿Se arrepintió? Nunca se arrepintió. ¿Se dan cuenta entre un cristiano prudente, verdadero, y un cristiano insensato? No le importa pecar. A Saúl no le importó. Samuel lo confrontó. Cuando estabas ahí y tú sobrepasabas con los hombres a otros y eras el más humilde entre los hombres, te escondías cuando yo te quise llamar, que Dios te estaba llamando, te escondías allá porque no querías, eras humilde. ¿Y ahora qué te pasó? Te inflaste por ser rey. Ahora, como eres rey, haces lo que quieres, ya no tienes como rey a Dios. ¿Se dan cuenta cómo cambian una cosa con la otra? Gloria a Dios. Vamos un poquito más. Hacedores de maldad. Mateo 7, siempre estamos en Mateo 7. Significa anomia, la misma palabra que ya les hablé de. ¿Qué significa eso? Vivir sin ley. Siempre la ley de Dios. O en rebelión contra Dios. Qué triste, qué fuerte que suena esto, hermano. Cuando yo miro a esos pastores, apóstoles que predican cualquier cosa, están en rebelión contra Dios y no se dan cuenta. Hablan de los falsos maestros, de los profetas, que creen tener una buena relación de amistad con Dios porque profetizan, porque echan fuera demonios, porque prosperan materialmente, porque llenan sus iglesias, porque hacen milagros. Y para ir terminando, y me va a quedar hilo ahí, en esa anomia, pero quiero apuntar algo acá porque yo me he estado molestando con esto. Una pregunta que les voy a hacer. ¿Un falso profeta puede dar una profecía y que se cumpla? Sí. Bien, uno dice que sí. A ver, ¿quién da más? ¿Qué dicen ustedes? Es más, que Dios lo respalde eso. ¿Qué dicen ustedes? Un falso profeta puede dar una profecía y que esa profecía se cumpla. ¿Eh? Yo digo que no. Acá el Señor dice que no. Claudio dice que sí. A ver qué dicen ustedes. Ojo que yo estoy hablando una teoría bíblica. Estoy preguntando, no, a mí me parece que sí, y a mí me parece que no. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy hablando con propiedad bíblica. Por eso les pregunto a ustedes, a ver si conocen ese pasaje que dice que puede ser que sí. Puede dar la profecía, pero si la profecía no se cumple, ahí se sabe que es mentiroso. No, pero yo digo que se cumple. Es más, que Dios lo respalde. ¿Eh? No.
Vamos a suponer que una profecía, vamos a decir que, como dijo Guillermo Maldonado, Argentina va a ganar el mundial y ganó, por decir algo, y ganó. Se cumplió la profecía de Guillermo Maldonado. Todo el mundo dice, oh, este sí que es un verdadero profeta de Dios. Pero cuando vos ves los hechos, te das cuenta que no es un verdadero profeta de Dios, que ni siquiera es un verdadero apóstol. Dios usa el que quiere, pero no se... ¿Dónde está eso? En la Biblia. Ah, ahí lo quiero agarrar. Yo quiero que apunten siempre a la Biblia, porque podemos inventar un montón de teorías y decir cosas nosotros, pero ¿dónde está la Biblia? ¿Dónde está la Biblia? Bueno, ¿se dan cuenta que hay que estar preparado para todo? Porque puede pasar. Vamos al libro de Deuteronomio. Nueva traducción viviente. Deuteronomio capítulo 13. Del 1 al 5. Miren lo que dice aquí. Yo sí creo que lo conocía y me llevó a eso. Quería darlo. Yo voy a leer acá en esta versión, pero lo leemos ya. Dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, que son soñadores de sueños, y los profetas de hoy se basan por sus sueños, y os anunciare señal o prodigios, y se cumpliere la señal. ¿Qué dice eso? O prodigio que él te anunció, diciendo, después que diga eso, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. No darás oído a las palabras del tal profeta, ni de tal soñador de sueños, porque Jehová le está permitiendo eso y le reveló eso. Pero se cumplió. ¿Quién está dando todo eso? Dios. ¿No es Satanás? No, dice que Dios. Porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Vamos a leerlo en esta versión. Perdón, falta un versículo. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis su mandamiento y escucharéis su voz, y a él serviréis y le seguiréis. Al tal profeta o soñador de sueño ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová tu Dios. Deuteronomio 13. 1. Supongamos que en medio de ti hay profetas o aquellos que tienen sueños sobre el futuro y te prometen señales o milagros, y resulta que esas señales o milagros se cumplen. Dale, ¿se puede cumplir? ¿Qué se puede dar? Milagros, prodigios, algo que se diga que va a pasar, y de pronto ellos dicen, ven, rindamos culto a Dios. Ahora, está hablando del contexto de aquella época, ¿verdad? Y hablaba de dioses falsos que son hechos por las manos del hombre. Entonces, la gente veía que lo que este soñador o este profeta profetizaba se cumplía, ocurrían milagros, prodigios, como va a ser el anticristo. ¿Se acuerdan la bestia? Que va a ser lo mismo, el falso profeta va a ser lo mismo, y la gente va a ser engañada. ¿Qué va a pasar con esa gente? Lo van a seguir, van a decir que eso viene de Dios. Acá estaba hablando acerca de lo mismo. Y entonces este falso profeta decía, bueno, la gente decía, este es un verdadero siervo de Dios. Nos está invitando a adorar a esos dioses. Vamos con él. ¿En qué contexto ponemos hoy en la actualidad los falsos dioses? ¿Qué es un dios? Espiritualmente hablando. Porque si alguien nos dice, y lo que se cumplió, lo que profetizó se cumplió, y vemos un milagro o prodigio, y sin duda no nos va a llevar a adorar falsos dioses, porque sabemos que eso es pecado. Automáticamente vamos a decir que no. Pero ¿cómo nos puede seducir en el contexto actual? ¿Qué es idolatría, según la Biblia, en el contexto actual? Una persona. Que ama el corazón. Lo que más aman es su corazón. Si se cumple la profecía esa, van a ir atrás de ese hombre. Bueno, ustedes están pensando así, está bien. Pablo dice que la avaricia es idolatría. Entonces ahí aparecen los ídolos modernos
que no tiene nada que ver con muñecos. Todo aquello que nos despierta la codicia, como hacen estos predicadores, que vas a ser rico, que vas a ser famoso. ¿Quién no le gusta eso? Eso es idolatría, ¿o no es así? Querer buscar presumir delante de la gente es levantar mi ego, mi persona, ser afamado. Eso es idolatría. ¿Por qué? Porque yo quiero verme mejor que los demás, pero también contra Dios. ¿Me van siguiendo, verdad? ¿O no me entendieron nada? Entonces, aquellos soñadores y profetas hacían que la gente los siguiera porque el milagro se cumplió y los llevaba a adorar los seres falsos. Hoy puede que ocurra de los falsos profetas por sus frutos, uno lo conoce, y que se cumpla y te lleva a que yo soy un verdadero siervo de Dios. Lo que dije se cumplió. Así que lo que yo te estoy enseñando, que declares positivo, eso es de Dios. Si yo estoy enseñando que siempre lo que yo te estoy diciendo, que hagas pacto con Dios, eso es doctrina. Eso es idolatría, eso es nuevo ídolo. Que te lleve en contra de Dios, a la rebelión contra Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es el asunto? Y eso está en un contexto de hacedores de maldad, del capítulo 7, como del Mateo 25. Vio que había profetas falsos que podían dar profecías y que se cumplieron, que pueden hacer prodigios. Entonces, ¿cómo nos vamos a cuidar de eso? Mirando el fruto. Ya algunos ya los tenemos reconocidos, pero aquel que no conozcamos, no nos vamos a ir de boca. Vamos a mirar su fruto, vamos a ver lo que enseñe. Vamos a suponer que se hace una campaña grande por acá y uno de ustedes dice, no, yo tampoco, me pagan, dice, pastor, ¿puedo ir? Y yo no lo conozco, pero digo, vayan. ¿Por qué voy a tener esa confianza de que vayan? Porque ustedes sí tienen discernimiento, tienen conocimiento y no van a ser tan fácil para engañarlo. Entonces ustedes van a esa campaña, tal vez hasta ellos vayan. Y este predicador comienza a predicar y predica cualquier cosa, pero ocurren milagros en esa campaña. Y la gente dice, wow, qué bueno, mira el paralítico se levantó. Y yo cuando escuché lo que predicó y después tengo antecedentes de él, digo, no, este es un falso. No me voy a dejar engañar por él. No me voy a convertir en un seguidor de él. ¿Entienden cómo es el asunto? ¿Qué está haciendo Dios? Probándonos. Si somos auténticos o no. ¿Amén? Gloria al Señor. Vamos a estar de pie. Vamos a estar orando a nuestro Dios. Mire, si Dios no nos está preparando, no sé qué lo está haciendo. Hermanos, son tiempos oscuros. La maldad se multiplicó. Todo eso se viene contra la iglesia. Esas son las luchas nuevas que vamos a tener. Pero, ¿qué vamos a hacer nosotros? Mantenernos sobre la roca. Aquel que está bien fundamentado, está parado sobre la roca. Dice que el que puso su fundamento sobre la roca es aquel que escucha la palabra de Dios y la obedece. Van a venir esos momentos de viento, de tempestad. Estarán con ímpetu, nos van a mover, pero nos vamos a tener firme. Pero está el insensato, que aquel que escucha la palabra de Dios y no la obedece, habrá fundamentado su casa sobre la arena, y vendrá esa tempestad y se los llevará. Si alguien de aquí que hace tanto tiempo que escucha la palabra de Dios se va y se congrega en otra iglesia, hermano, ese siempre estuvo sobre la arena. Así de sencillo. No va a tener un día excusa ante Dios que diga, Señor, yo no sabía esto. No, sí sabías. Yo no te conozco, eres un hacedor de maldad. Qué tremendo va a ser eso, ¿no? Ese día. Gloria a Dios, que Dios nos guarde y nos ayude. Vamos a orar. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por habernos permitido escuchar tu palabra. Dios amado, guárdanos, porque somos frágiles. No queremos ser engañados. Gracias por tu palabra, Señor, pero ayúdanos, que jamás cedamos ante la maldad, ante las falsas doctrinas, ante los engaños, Señor, porque
sé, Dios mío, por tu palabra, que habrá hombres que no tienen nada que ver contigo y harán milagros, señales extraordinarias, que la gente se asombrará y los seguirá y dirán que son hombres de Dios, que hay que seguirlos. En el futuro pasará exactamente lo mismo, Señor, con el falso profeta, que hará milagros extraordinarios y la gente se asombrará y adorarán a la bestia por causa de él. Así dice la Biblia. Mucha gente tendrá, muchos seguidores tendrá el anticristo y el falso profeta. Y en estos tiempos pasa exactamente lo mismo. Padre, guárdanos. Queremos conservarnos como una virgen pura, sin mancha, para cuando tú regresas. Oro por mis hermanos que están aquí hoy, Señor, pero también oro por aquellos que también han escuchado tu palabra, que los guardes. Padre, en tus manos encomiendo la iglesia. Protégelos, Señor. Que el Espíritu Santo les recuerde la palabra de Dios que hoy escucharon, para que nadie caiga en la trampa y en el engaño del diablo. En el nombre de Jesús, bendigo tu iglesia, Padre. Alzo mis manos bendiciendo tu iglesia. Las bendigo, Padre, espiritualmente, físicamente. Dale salud, Señor. Dale prosperidad material, Dios mío. Como escuchamos la alabanza, tú eres Jehová Jireh, nuestro proveedor. Tú eres nuestro Rafa, nuestro sanador, Señor. El Eloi, aquel que todo lo ve. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo tu iglesia. Gracias por todo, Señor. Amén y amén.